hoy se confirma, gente, que el ministro confirma, gente, las alianzas de las FARC y Gustavo Petro y el ministro Iván Velázquez. Esto a raíz, gente, el general Zapatero lo desenmascara. Le dice al ministro que no sea mentiroso. Recordemos, gente, que el ministro Iván Velázquez aparece en las fotos con las FARC. Durante más de 40 años, este criminal ha sido socio del grupo terrorista de las FARC. Lo dice las investigaciones periodísticas donde se ve cómo Iván Velázquez aparece relacionado con los grupos terroristas. Recordarán ustedes en el periódico Info, hace aproximadamente en el 2022, este periódico registró que Gustavo Petro, escuchen muy bien, Gustavo Petro prohibió a las fuerzas militares en el departamento de Arauca atacar a las FARC. Y esto a raíz de que Gustavo Petro y el ministro son socios de ese grupo terrorista. Dice este periódico que Gustavo Petro dice, si hacen parte de la guerra serían paramilitares. O sea que Gustavo Petro le dice a las fuerzas militares que no pueden atacar a sus socios criminales del grupo terrorista de las FARC. Porque si las fuerzas militares atacan a ese grupo terrorista, se convertirían en un grupo paramilitar. O sea, Gustavo Petro, el guerrillero del M-19, le dice a las fuerzas militares paramilitar. ¿Y esto qué quiere decir, gente? Es el mismo lenguaje que utiliza las FARC, el ELN, en contra de la fuerza pública. Y hoy revelamos aquí el periódico Info, donde el 27 de octubre del 2022, el guerrillero Gustavo Petro viajó al departamento de Arauca, donde él mismo le prohibió a las fuerzas militares combatir a las FARC. Dijo que en el departamento de Arauca se tiene que llegar a un diálogo. Jamás, gente. Ningún gobierno puede llegar a ningún diálogo con ningún criminal asesino. Dice el periódico Info, las autoridades elegidas por voto deberán estar básicamente en la Constitución de la Paz y no hacer parte de la guerra, porque eso sí podría llamarse paramilitarismo. El periódico Info dice lo que el guerrillero asesino Gustavo Petro le dice a las fuerzas militares. Señaló el primer mandatario que desde el departamento fronterizo y que ha sido escenario de múltiples hechos de violencia. Obvio, el departamento de Arauca es manejado, gente, por las FARC y el ELN. Los secuestrados son pasados a la frontera y en la frontera, en Venezuela, tienen su campamento para el secuestro, la tortura, las violaciones en frontera venezolana, al lado de frontera colombiana. Los secuestrados los pasan para Venezuela, donde son protegidos por el narcoguerrillo Nicolás Maduro desde Venezuela. Este es el plan de la izquierda. Estos son los de izquierda comunistas. Entonces dicen así. Sigue el periódico diciendo que para lograr ese objetivo, el mandatario exhortó a las autoridades de Venezuela para que ayuden con la construcción de la paz en ese departamento. O sea que Gustavo Petro le dice a las fuerzas militares y le dice a su socio narcoguerrillo, que es Nicolás Maduro, que ayude a la construcción de una paz
hay que recordarle al pueblo colombiano, al pueblo internacional, que en el mundo ninguna paz es justificada para el asesinato del pueblo colombiano. Estas falsas paces, esto es un plan de la izquierda con sus paces. Atrás de eso hay millones y millones de dólares que algunas ratas se benefician de ellos, incluidos los derechos internacionales, las CIDH, las ONU, las organizaciones internacionales se benefician de la plática del pueblo. Y en este sentido, el pueblo colombiano es el que está sumido a seguir pagando extorsión a estos gobiernos para pagarle a criminales, asesinos y delincuentes, para pagarles a la CIDH que viene a defender los derechos humanos. Pero es falso, gente. Ustedes se consiguen la ONU en buenas camionetas, buenos escoltas y viviendo en lujosos apartamentos de la plática del bolsillo del pueblo colombiano. Estas ONUs son las responsables de apoyar a las FARC, al ELN, para que estos sigan asesinando. Porque si las FARC y el ELN no asesinan, las ONUs y los derechos humanos se acabarían. Porque ellos solamente viven de eso, de venir a engañar a la gente diciéndole que vienen a defender derechos, cuando la realidad es que estos de las ONU y de las OEA y de los derechos internacionales, CIDH, se benefician de los recursos de los más humildes, de la gente que está sometida a pagarles extorsión a estos criminales. Es así que el mismo periódico dice que a los confinamientos se le suman las 74.000 personas que reportó la ONU como víctima. Las ONU son las responsables y apoyadores de los asesinatos de los criminales. Estos solo defienden criminales. Y dice que por primera vez desde hace bastante tiempo ha debido una disminución de la violencia durante el mes de septiembre comparado al mes anterior, dijo Rodrigo al recordar la política de paz que está promoviendo el gobierno de Gustavo Petro. Hoy, al día de hoy, el país más violento en Latinoamérica es Colombia. Hoy hay gente secuestrada que el pueblo colombiano no sabe. Secuestran al pueblo, lo torturan y los asesinan y los desaparecen en Venezuela. En la orilla fronteriza de Venezuela hay miles de cadáveres, personas secuestradas, asesinadas por las FARC y el ELN. Esto está en la frontera entre el departamento de Arauca y Venezuela. Sigue el periódico diciendo que el guerrillero Gustavo Petro le prohíbe a las fuerzas militares defenderse de las FARC. Y dice el propio guerrillero Gustavo Petro que los militares son paramilitares.